Buenas noticias de gran gozo y el Ministerio de Conociendo a Dios presentan Células Dinámicas. Hemos aceptado el reto de producir luz en el mundo de hoy. Somos testigos convencidos que enamorarse de Dios es posible y que da paz, seguridad y amor a este mundo. Queremos que tú también te llenes del amor de Dios en tu espíritu a través de estos estudios. Ese es nuestro cometido, nuestro privilegio, nuestro ministerio. Pero ¿cómo vas a llenarte de ese amor? ¿Cómo te vas a dar cuenta que es un Dios lleno de amor incondicional, sanidad y poder? Acércate a Él, convive con Él, estúdialo, ponlo a prueba. Bienvenido. Este mensaje te brinda esa oportunidad. Y ahora, démosle la bienvenida a Domingo Hernández y Héctor Vidales, nuestros anfitriones. Bienvenidos a otro estudio del Evangelio de Juan para exponerlo en las células dinámicas. Seguro, es la tercera célula. Y aquí tenemos con nosotros al teólogo, profesor y maestro, el apóstol Héctor Vidales, que es el que dirige y hace que yo tenga que pensar, porque él está siempre adelante en la exposición de lo que Dios le da a su mente y su corazón. Así que vamos a empezar hoy con el capítulo 3 del Evangelio de Juan, que este es un capítulo que tiene 36 versículos, pero que no se puede capsular todo el pensamiento en esos 36. Hay mucho poder ahí, hay mucho poder, mucha enseñanza. Hay tanto poder que hay cosas que yo no puedo decir después que se vean. Lo que yo entendí, hemos entendido por años, porque no se puede adaptar ahora, pero sí hay que continuar. Después, Además, ¿verdad?, que tiene como una especie de llaves que nos van a servir en el transcurso de reconocer bien el capítulo, en el libro del Evangelio de Juan, que así como también el capítulo 1, ¿verdad?, que estuvimos analizando, nos da una llave tremenda. Así es que acérquense, porque es un diálogo muy interesante, el famoso capítulo 3, la plática principalmente en la primera parte, la plática con Nicodemo. Observen bien esto. Nicodemo era el príncipe principal de la sinagoga, o dentro de la sinagoga estaba otros grupos, y él representaba a uno también de esos grupos. Los fariseos dirigían, y hasta, pues no nomás dirigían, sino que manipulaban, ¿verdad?, el poder espiritual hasta... ellos fueron los que a la iglesia naciente le trajeron el problema del bautismo de los gentiles, que querían, como secta, que si no se circuncidaban no eran salvos. Sí, todavía siguieron pesando, ¿verdad?, los fariseos. Había 4 movimientos entre ellos. Estaban la línea sacerdotal y los escribas, estaban los fariseos, los saduceos, y por otro lado, un poquito más retirado, pero que también tenían cierta influencia, eran los esenios. Sí, y los herodianos. Bueno, los herodianos, esos venían, por una rama, y era la rama del pseudo rey de Israel, que venían de los Seleucidas, de los herodianos. Entonces, sí estaban representadas, eso representaban ciertas presiones, es muy cierto. Pero analizando esto, entonces, dice que Nicodemo, capítulo 3, versículo 1, que estaba Nicodemo, que era entre los fariseos un dirigente judío, y su nombre era Nicodemo, y que fíjense lo que dice ahí, que fue a visitar de noche a Jesús. ¿Y cómo dice el versículo 2, Domingo? Vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Muy bien. Oye, ahora, Domingo, ¿tú piensas que eso era verdad lo que estaba diciendo? Bueno,
la visita que él hace, Ajá. como decía un escritor que vivía por allá por otro estado, que visitó a México y tenía como 500 iglesias allá, tremendo ese hombre, y escribió un libro que se titula Discípulos de Noche. Nicodemos. Sí, entonces Nicodemo viene de noche porque como él era tan importante, Sí. sin embargo, estaba impresionado porque decía, ¿quién es este? Sí, pero fíjate, Domingo, que hay un detalle muy interesante en esta aseveración. Así como hay otras denominaciones o sectas que tienen preestablecidos sus conceptos, ellos también tenían un concepto predominante. En primer lugar, ellos se defendían en contra del Mesías, porque a ellos no les favorecía la llegada del Mesías. Por un lado, ¿por qué? Porque les quitaba todo su poder, porque todo su poder estaba dado en las doctrinas que ellos ya tenían establecidas. Sobre todo que era la base, era la ley, pero sabían que cuando viniera el Mesías tendría que ser cambiada porque estaba estatuido desde Isaías, que iba a ser cambiada la ley, que ya estaba anunciado desde hacía 720 años el nuevo pacto, pero ellos no querían aceptar ese nuevo pacto. Entonces ellos tenían una corriente predeterminada y entre ellas estaba una renuencia al cambio. Y eso, el cambio, tenía que ser con el Mesías. Pero fíjate dónde está la mentira, te la voy a decir bien clarito, se los voy a comentar. Sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Entonces tú dirías, entonces quiere decir que ya lo está aceptando. Quiere decir que entonces si eso se ventilara en esas esferas donde estaba Nicodemo, entonces quiere decir que sí estarían hablando de él como Redentor, estarían hablando de él como Mesías. Pero después te vas a dar cuenta que no era en realidad eso. Ahorita lo vamos a ver aquí, inclusive. Fíjense lo que dice el siguiente versículo. De veras te aseguro, de quien no nazca de nuevo, y fíjense, ahí voy a hacer una aclaración ahorita, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, le dijo Jesús. ¿Te fijaste que él desmiente en cierta manera a Jesús lo que le está diciendo? Sabemos que tú eres de parte de Dios, pero fíjense lo que le dice. De veras te aseguro que quien no nazca, y se traduce de nuevo, pero no es la traducción correcta, el que no nazca de lo alto. Y siempre nosotros hemos manejado en español la traducción nazca de nuevo, el que nazca de nuevo, el que nazca de nuevo. Pero aquí en este lugar, en realidad el original, que está tomado como original aquí, o como fuente, el que no nazca de lo alto. Y lo vamos a repetir en el versículo 7, ahorita lo vamos a ver. Así es que entonces le dijo, el que no nazca de lo alto. Entonces, él se está refiriendo Dios a las cosas de lo alto. Y Nicodemo se está refiriendo a las cosas de la tierra. Fíjate bien lo que dice. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Entonces, ¿te fijas que está insistiendo en su doctrina? No, está pasando por alto lo que le está diciendo Dios, que Dios le está hablando de qué, de lo alto, mas no le está hablando de lo terrenal, pero él insiste en tratar de bajar, como quien dice, de confundir, como si pudiera confundir a Cristo, de ponerle, aterrizarlo, y no otorgarle el papel que debería de tener como Mesías, de venir de lo alto. Pero no se deja intimidar con esa doctrina falsa de Jesús, ¿verdad? Porque ya existían las doctrinas de conspiración, Domingo. Uh-huh. Y fíjate lo que le dice Jesús. Yo te aseguro, quien que no nazca de agua y del Espíritu, no va a entender el reino de Dios. O sea, eso del original, eso es lo que trata de decir. Lo que nace del cuerpo es cuerpo. Lo que nace del Espíritu es espíritu. Y observa el versículo 7. No te sorprendas que te haya dicho, tienes que nacer, ¿de dónde? De nuevo. De lo alto. De lo alto. Tienes que nacer de lo alto. El viento sopla por donde quiere y lo oyes. El neuma, ¿verdad? Eso significaba viento, el neuma. Y después vamos a ver por qué mencionamos esta palabra. Y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene, a dónde va. Esto es la parte terrenal, la parte carnal, la parte que
que le estaba tratando de definir Nicodemo. Quería insistir, aunque él le comenzó a hablar de la parte de lo alto. Entonces quería insistir en la parte terrenal. Entonces le dice, lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Observan eso. Y ahora quiere seguir con su doctrina, Nicodemo. Y dice, ¿cómo es posible que esto suceda? Entonces como que medio se frena. Entonces Jesús sigue con toda su autoridad, ¿verdad? De ser el logos, la palabra. Y dice, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, respondió Jesús. Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces, ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo de lo alto también. El Hijo se traduce como el Hijo del Hombre. Esto es muy interesante estudiarlo de nuevo. ¿Qué te parece esa dualidad entre la manera de ver las cosas de Nicodemo y la manera de tratar de doblarlas de Jesús? Yo creo que Juan escribe esto, como ya dijimos desde el principio del capítulo 1, que Juan se va por la tangente. Sí, él no empezó a decir que nació de la Virgen María, no, empezó, en el principio estaba Dios. Y ese Dios verbo de acción se hizo carne, moró entre nosotros, y por ahí empieza. Y empieza su ministerio. Claro. Y ahora cuando empieza cuando Juan escribió lo que pasó allí con Nicodemo, él está dando a entender, para lo que estamos haciendo ahora después de 2000 años, que Jesús estaba diciendo cosas que Nicodemo no era tiempo que las entendiera todavía. Las pone en una parte tan espiritual que no le hizo caso, como diciendo, sí, mira, las señales que yo hago es porque yo vine de Dios. Es verdad, mira, yo tengo poder, mira, ve. Y si te viene a venir a hablar conmigo, porque te impresionó tanto eso, pues te voy a explicar. No, lo enredó. Le dijo, mira, hay que nacer de lo alto, y una cosa es nacer de la carne y otra cosa exactamente, muy bueno. Como tratando de decir, no se pueden mezclar las dos cosas. Porque ahora en este momento tú eres carne. Así es. Y en este momento yo soy carne igual que tú. Pero yo vengo de otra parte. Claro, es lo que viene a decir después, ¿verdad? Entonces, él habla lo que él había oído, porque el único que vino de allá fue él. Y entonces ahora, si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Por eso te estoy diciendo que no era tiempo todavía de entender. Nadie ha subido jamás al cielo, ahora sí, presenta su credencial, sino el que descendió de lo alto, el Hijo de lo alto, el Hijo del Hombre. Es como dice Juan en otro lugar, palabras de Jesús, yo sé de dónde he venido, yo sé a dónde voy. Y ahora viene otro aspecto interesante. ¿Quieres leer, por favor, el versículo 14 y 15? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Le está cambiando aquí ahora. No, ahora sí. Ahora le está diciendo está hablando con Nicodemo todavía. Sí. Oye, le está diciendo, bueno, pero fíjate, tú te estás fijando en las señales, pero yo te voy a presentar a ti otra señal. Que ya había sido dada. ¿Quieres hablar de esa historia, Domingo? Sí, allá en el libro que escribió en Números 16, Moisés, cuando Moisés, Dios le dice, levántate una serpiente de bronce. Porque habían sido comenzados a ser mordidos por las serpientes de fuego. Por la vida negligente que tenían ellos, Dios les mandó serpientes ardientes y se morían. Y entonces vinieron a Moisés, mira, hemos pecado contra Dios y estamos muy rebeldes contra ti, pídele que nos perdone. Bueno, la cosa fue que Dios le mandó y Moisés lo hizo, y entonces todo el que miraba la serpiente era sanado del veneno. Y ahora Jesús está hablando de un veneno, de una serpiente, y que la solución estaba mirar al que iba a ser puesto allí como la serpiente. A lo que ejemplificaba, apuntaba. Básicamente era lo que ya él quería darle a entender, que no era la señal de los milagros,
Sí. sino que él había venido Al ministerio que venía, a ser levantado. Exactamente. ¿Verdad? A ser puesto en la cruz, después lo entendieron. Pero una cosa muy interesante ahí. Dice, a todo aquel que miraba, a todo aquel que mirara lo a que la Dios proveyó, serpiente, lo que Dios algo que Dios había proveído. Y eso que miraran y se sanaran, pues era un milagro, ¿verdad, Domingo? Claro que sí. Entonces, ese mismo milagro, estaba diciéndole a Nicodemo, es algo que llegó del cielo. Es algo que ustedes ni comprendieron bien, pero que ustedes vivieron los resultados. Al mirar eran sanados. Ustedes al mirar y al levantar al que viene del cielo, que es lo que las credenciales que está tratando de presentar, entonces también van a entender que son salvos. Entonces contesta Juan el Evangelista. Entonces, fíjense, porque tanto amó Dios al mundo, entonces que dio a su Hijo único, para todo aquel que está creyendo en Él, no se sienta perdido. Ese es el verdadero sentido de las palabras de Juan. Entonces, vas a ver que tiene vida eterna. ¿Por qué digo esto? Porque en el contexto de este pensamiento, en ningún momento ni Juan, ni Pablo después, ni Pablo, en realidad antes, había explicado en sus cartas, nadie se salva por la fe que viene del individuo, sino de la gracia que proviene de Dios. Yo no quiero saber más que de Cristo y este crucificado. O sea, estaba basado en la gracia. Entonces, lo cual está diciéndole entonces Jesús aquí a Nicodemo, que y lo entendió Juan así, lo explica a partir del versículo 16, que todo aquel que sabe que eso es Dios, que ese es el Logos, entonces puede tener el gozo de la vida eterna. ¿Verdad? Es lo que está tratando de darle a entender aquí. Y ¿por qué razón entonces no lo entendía Nicodemo? Porque ellos se basaban en señales. Ellos querían darle al pueblo algo que era muy fácil de manipular. Las señales son fáciles de manipular. Entonces ellos se habían manipulado para que vieran los tipos de señales, y por eso es que le echan la culpa a Dios, y por eso es que cuando se presenta, han visto tus señales que haces. Pero después, a partir de aquí, tú te vas a dar cuenta, y vamos a irlo explicando, cómo Dios quería dejar esas señales por un lado y poner las realidades de su ministerio por otro, que aquí comienza a hacerlo, y lo vamos a ver muy bien en el siguiente capítulo. Entonces Juan da a decir, lo que trató de decir, lo que trató de hacer y decir aquí Dios, que tanto amó Dios al mundo, no es que tú estás acercándote a Dios, no es que estás viendo qué hizo o qué no hizo Dios. Dios, por amor al mundo, presentó el ministerio de Cristo hecho hombre, para que entonces, al momento de creer, vas a saber que tú tienes vida eterna. No son las señales, sino, como tú dijiste hace rato, sino que está en el que, puesto el don ese de la fe, del creer, entonces vas a saber que tienes vida eterna. Al momento de mirar, tenías vida. Al momento de mirar al levantado, vas a tener vida. Entonces, ¿en qué sentido vamos a entender de aquí en adelante el concepto que entendió Juan de la fe? Es decir, la confianza en lo que Dios dijo. Miren, ahora está diciendo, la fe está dado en mí, volteen a mí. Entonces tú volteas a mí y vas a tener la convicción de que vas a estar salvo. Como los que miraron, Dios lo había dicho que iban a ser salvados y se sanaban. Posteriormente, tú también, este tema, tú lo has comentado, Domingo, ¿qué pasó con esa serpiente de bronce después? Bueno, la guardaron ahí como un recuerdo en el templo, y años después se dieron cuenta que estaban quemando perfume como un ídolo que estaban adorando. Y entonces la tomaron, la hicieron polvo. Dios dijo. Sí, y la mezclaron con agua y se la dieron a beber al pueblo, para que ya se acabara ahí ya de una vez. Pero fíjate aquí, en estos dos versículos, 15 y 16, el escritor menciona dos veces que cree en Él tiene vida eterna. Porque en el 15 dice que cree en Él tiene vida eterna, pero en el 16 ahora comienza a agregarle algo más. Sí. De tal manera amó. Sí, o sea, muy buen punto. Lo que me está diciendo a Nicodemo es que te estoy dando gradualmente
este plan maravilloso de Dios, Sí. que ya desde Moisés estaba diciendo que así como fue levantada la serpiente para que al mirar lo provisto, Sí. que era algo interesante. Si te está picando una serpiente, ¿por qué Dios pone allí una serpiente en un metal para que mirara la serpiente? Que era la fotografía de lo que realmente picaba. Sí. Pero Dios dice, yo te pongo eso, depende de ti, porque yo te lo muy estoy bueno. proveyendo. Ese es el sentido que le quiere dar Cristo Y a la aquí- fe. exacto, y Y, sí. y el autor también, Juan, entonces le dice, mira, fíjate en el concepto de la fe, hazte de cuenta que le está diciendo, si es lo que tú dijiste, lo que Dios hizo, como si vea una fotografía, lo que Dios dijo se va a ejecutar. Entonces ahora, lo que Dios haga, se va a ejecutar para vida eterna. ¿Ya? Entonces le da el concepto de la fe. Pero, ¿por qué puede tener la fe? ¿Por lo que causa Dios o por lo que tú dijiste? ¿Qué fue lo que le agregó Juan en el versículo 16? El amor. Pero hay algo Muy buen punto. que sí hay que tomarlo como una oportunidad, como un canal que Jesús usó. Porque el que vino era un fariseo, Sí. y era un príncipe. Y Después vamos a ver esos resultados. cuando este hombre viene Sí. y le dice lo que le dijo, que Jesús se fue de lado, y entonces le mencionó a la serpiente. Primero le menciona que hay que nacer de lo alto, y lo empezó a hacer pensar, pero si lo estoy diciendo a él, que se identifique, que diga que sí, que vino de Dios, porque las señales que está haciendo, para ya entonces yo decir, bueno, ahora dime, enséñame. Eso dijo, no, mira, tiene que ser de lo alto. Y después se va con la serpiente. Y después la serpiente se va con el amor a un fariseo. Sí. No le estaba hablando a los gentiles, No. le está diciendo a los hebreos en ese tiempo, a través de ese fariseo, que Dios es amor, como dice el profeta Ageo, ¿no? Con cuerdas de amor. Exacto. La fe que habla aquí no es algo que venga del hombre, porque el hombre no es la fuente del amor, sino la fuente del amor da la convicción de lo que ya es, ¿verdad? Entonces, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, dice Juan, por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y fíjense cómo Juan va un poquito y entremezcla la historia de lo que realmente pasó, Domingo. Dice, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella, por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, al que practica la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. ¿Sabes que estas palabras, de muchas formas, y al leer el griego original en la aplicación correcta lingüística, te das cuenta que es una narración, es una narración del autor, te puedes dar cuenta. Entonces Juan ya está hablando un poco de la historia, de lo que ya pasó, porque él habló en el año 95, 94, 95, en el Evangelio. Entonces esto que está diciendo, así como dijo en el capítulo 1, ¿te acuerdas? A los suyos vino y los suyos no conocieron. En realidad ya estaba aplicando un poco la historia. Entonces también aquí dice, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas. Ahí está diciendo de la no aceptación, en realidad, del pueblo. Desde ahí también se toma por la cual está dicho por el autor. Está haciendo un poco de adelantarse a la historia, porque él ya había vivido la historia. ¿Sí me expliqué? Entonces, ahora les está diciendo, miren, fíjense de por qué fue la causa. Por esas teorías de conspiración, ¿verdad?, que traían aquí, no les dio resultado. Esa teoría de conspiración en contra del Mesías, que iba a hacerle a ellos un contrapeso al sistema de vida que tenían, hace que Jesús tenga que ir poniéndolo de esa forma, para que vayan viendo, y nos damos cuenta que era tan fuerte la influencia en contra de lo que pudiera sustituir lo que ellos enseñaban y lo que ellos practicaban, que aquí lo dice bien clarito. Pero el que practica la verdad viene a la luz. Amén. Para que se manifieste sus obras que son hechas en Dios. O sea, ahora ya hay una diferencia. Jesús está diciendo que va a haber algo. Sí. Va Sí, a haber y algo. nada menos Juan va a describir que Dios les insiste, sigan mis entolés, sus mandatos, no las leyes, que nosotros creemos que eso dice. No,
Mi mandato es que crean. Mi mandato es que crean que yo soy. Por eso es que cuando vamos a estudiar el capítulo 5 y el capítulo 6, vamos a volver a hacer mención aquí. Bien, ¿qué te parece, Domingo, si adelantamos y vamos al versículo así 22? A otra parte. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que está contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Qué tremendo, ¿verdad, amigo? Fíjate, había dos movimientos en ese momento. Ya. ¿El movimiento de quién? De Juan el Bautista, y el movimiento ya de Jesús. ¿Antagonizaban un poquito? ¿Había algún tipo de diferencia? Sí, porque uno bautizaba de acuerdo, dice aquí, a los ritos. El bautizo por agua obedecía a los ritos de purificación. Pero Jesús, él bautizaba con el Espíritu Santo. Es decir, él bautizaba haciendo valer la fe. Es decir, de ese nacimiento que nosotros lo tradujimos de nacer del agua para nacer de nuevo, para nacer de lo alto. O sea, si naces de lo alto, ese es el otro bautismo. Ese es el bautismo de Jesús. O sea, el bautismo de Jesús, que después lo vamos a ver mejor, hace una circuncisión interna, no de carne, sino para poder entender que ahora pertenecemos a quién, a lo alto, dijéramos, y no pertenecemos a lo terrenal. Entonces, esa es la diferencia de los bautismos. Juan, el último profeta del Antiguo Testamento, dice: yo bautizo ¿con qué? Con agua. Y si los bautizaré en fuego, ¿te acuerdas que también él dice? Pero entonces, ¿había una manera diferente? Sí, privaba una manera diferente. Él bautizaba de acuerdo a los ritos, dice aquí. Y eran los ritos de purificación, ¿te fijaste? Pero Jesús no. Inclusive otra parte decía, él no bautizaba. No, dice Mateo, dice que los que bautizaban eran los discípulos. Los discípulos. Porque todavía estaban en el sentido de darles a entender a los judíos, porque primero vayan a los judíos y después vayan a los gentiles. Por eso es que entonces aquí sí se hace esta separación. Ustedes me son testigos, me dice, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Está diciendo Juan: el que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado y lo escucha, se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esta es la alegría que me inunda. Fíjense, en la manera de hacerlo de él, o sea, en la forma de él, te toca crecer, y a mí menguar. Aquí sí ya se estaba separando de la teoría de la conspiración, ¿verdad?, que existía. ¿Por qué? Porque ahora está diciendo, nosotros debemos de menguar, y él es el que debe crecer. Sí, don. Sí, es lo que comienza a decir Juan en otro lado, ¿no? Cuando vienen a decirle: ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el profeta? Entonces dice: no, yo soy la voz que clama en el desierto, preparando el camino, como decía Isaías, ¿no? Entonces, aquí está diciendo lo mismo. Sí. Como dice aquí, ¿verdad? A él le conviene crecer, a mí menguar. ¿Por qué? Porque ya había preparado el camino. Sí. Y ahora ya... Pero entendía su papel, ¿verdad? ¿Para qué Juan va a seguir? ¿Para qué Juan va a seguir? Y todavía no comprendía todo, Juan. Es como profeta, se puso a hablar a decir la verdad de lo que estaba haciendo el rey en ese momento, ¿no? Que estaba adulterando con la esposa de su hermano, y le costó la cabeza. Y Jesús no lo eliminó, porque ya Juan había, o sea, no lo recuperó, no lo salvó de la decapitación, sino que ya Juan había cumplido. Sí. Ya Juan había cumplido. Aún así, ahí vamos a ver un pasaje muy hermoso después. Propósito. Cuando todavía Juan como que entra en esa rama humana y le manda a decir: ¿eres tú el que deberíamos de seguir? Cuando él había dicho: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso nos prueba a nosotros la superioridad, el papel de Jesús, que es único, ¿verdad? No hay otro bajado del cielo como él. Entonces se puso a hacer milagros y le dijo: vayan, díganle a Juan lo que están viendo, ¿verdad? El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal, y de lo terrenal habla. El que viene del cielo está por encima de todos y da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe tu testimonio.
El que lo recibe certifica que Dios es veraz. El enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su espíritu sin restricción. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. Entonces, fíjate la conclusión, el que cree en el Hijo, ¿qué dice ahí? Tiene vida eterna. Entonces puede entender que tiene vida eterna. Pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida. Ahí está la solución. No es que no la tenga, no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo la influencia, bajo el peso, es lo que significa aquí, de Dios. Qué interesante es esta explicación que nos da el evangelista. ¿Tú qué entreves en esto para sellar este tercer capítulo? Bueno, lo que yo veo es que cuando Juan escribe este libro, porque no es una carta, no es una epístola, es un libro, él está esbozando en todos esos capítulos al verdadero Dios, sí, ¿no? Que te conozcan. Sí. Y entonces, al levantar a Jesús, dando del mismo Jesús a Nicodemo la señal de la serpiente, Sí. ya Juan estaba dando a entender por el mismo Jesús que el amor de Dios iba a manifestar, haciendo a Jesús como una serpiente. Porque la serpiente tiene que ver con, como dice la Biblia, ¿no? Homicida desde el principio, la serpiente antigua, diablo y Satanás. Y ahora Jesús, y dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, pero ¿quién fue el que sedujo? O sea, ahí está el primero que pecó, ¿no? Sí. Y entonces ahora Jesús en el Getsemaní se convierte en una serpiente también, porque recibe el pecado de todos nosotros. Sí. Se convierte, Su llaga fuimos curados, ¿no? se convierte básicamente en un reo. En un reo, porque Él acepta tomar nuestro lugar. Sí. Y entonces Él nos quita a nosotros las consecuencias de una serpiente para hacernos nacer de lo alto. Sí. Y Él morir como una Él serpiente. toma el papel de la Y serpiente. ahora hay que levantarlo en la cruz así como una serpiente, porque Así ¿qué es. hace allí Jesús muriendo? Sí, exacto. Eso Muy es lo que buena, la gente no sí, entiende. muy buena pregunta. Entonces, Eso por era eso- igualita pregunta. Yo me hice, ¿cómo no lo entendería? Por No sé eso, por qué. eso es que lo que Dios provee, como Sí. lo provea. Mira, es como yo siempre he dicho a algunos que yo le daba estudio, cuando yo era pastor de iglesia, por los años que tuve que le dar estudio, le digo, ven acá, una pregunta. Si Dios me dice que para entrar al cielo usted tiene que caminar de cabeza, ¿qué usted hace? Ah, pues yo empiezo a caminar de cabeza. Entonces no hay que discutir. Sí. Si Dios lo dice, ahí está. Esos en Toledo dicen, estos son mis mandatos. Exactamente. ¿verdad? Entonces ahí vemos el amor de Dios cómo se manifiesta. Si lo pone a Jesús como una serpiente, allí en una cruz, ¿verdad? Muriendo por el pecador, perdido allí. ¿Por qué me has abandonado? Oye, es terrible lo que pasó allí. Ahora hay que mirarlo así. Así hay que mirarlo, exactamente. Por el amor de Dios. Por ese sustituto, ¿verdad? Wow. Exactamente. Así es que por eso dicen, el enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su espíritu sin restricción. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. Perdón. De aquí podríamos adelantarnos a que apunta, ¿te acuerdas a otro capítulo mismo de Juan? Al 17, ¿verdad? Que en su momento vamos a hacer referencia otra vez aquí. Qué bueno, Domingo. Que Oye, pero estamos en esto. yo no sé, pero estoy inquieto para decir algo que, Sí, claro. es que si no lo digo, no lo voy a sentir bien, aunque algún día, No, algún día vamos a llegar ahí, porque ese capítulo... Sí. No, a veces te puedes adelantar y a veces No, es bueno, ok, porque ok. cuando estemos allí, Pero mira, vamos a hacer contexto. Mira lo que voy a decir Sí, ahora. sí. Esto es algo que yo lo deduje una vez y lo he predicado también, pero me vino ahora y no puedo. Dice que cuando Cristo estaba en la cruz, ya murió, José de Arimatea, fueron a hablar ya con Pilato para que le dieran el cuerpo. Y entonces se unió Nicodemo a la hora de poner las especias aromáticas sobre el cuerpo de Jesús. O sea que Nicodemo aparece ahora, pero aparece frente a un cuerpo muerto, frente a un difunto. Sí. O sea, durante todo el ministerio de Cristo no aparece Nicodemo nunca, Sí. hasta que murió Jesús. Sí. O sea que lo vio solo de noche, y ahora lo vio muerto, para enterrarlo casi ya, y que, bueno, básicamente ya estaba poniéndose el sol, y los judíos Pero no
una Oye, experiencia, ¿verdad? qué tremendo. De que le hayan predicado algo muy interesante. Si yo fuera puesto como esa serpiente en el desierto, entonces eso fue lo que le hizo el clic, como decimos nosotros, ¿verdad? Entonces vio que el que fue puesto, ese era su guía, y fue por él a bajarlo de la tumba. Yo no he encontrado un pasaje tan difícil, pero tan lleno de verdad como este. ¿Cómo le puedo explicar? No, eso está tremendo. Una propuesta de Dios hecha realidad, de cómo viene aquí y qué es lo que sucede acá. Por eso qué bueno que te adelantaste, para que cuando estamos allí podamos retroceder y entenderlo. Cuando va por el cuerpo Nicodemo. Oye, las dos veces eran de noche ya, Sí, porque también. estaba poniéndose el sol, por eso quisieron bajarlo Sí. allí y llevárselo a enterrarlo. Pero lo que te quiero decir era que Dios le habló a Nicodemo, Sí. y eso trabajó. Eso fue trabajando. Allá adentro. Eso trabajó allá adentro. Eso ¿verdad? fue. Y él, me Exactamente. imagino que a lo mejor estaba de lejos mirando la cruz y siguió, y entonces vio a José, le dijo: oye, José, tú y yo somos amigos, tú sabes, vamos allá, déjame llevar un poquito de perfume, 100 libras Sí. de cosas aromáticas. Pero yo me imagino que a lo mejor entre ellos había habido otra teoría de conspiración, pero Pasa. a la inversa, ¿no? Oye. Entre ellos habían platicado, yo creo, de eso, porque ¿no se te hace como que si fuera increíble que Nicodemo y José de Arimatea hayan ido por el cuerpo de Jesús? Pero hay otras evidencias ahí que vamos a estudiar, ¿verdad? Así es que, Bendiciones, oye. pero verdad que es un milagro. Ese es el milagro de Dios. ¿Cuál es el milagro de Dios? De lo condenado a ser lo celestial, por el celestial, y el celestial toma el lugar del condenado. Eso es increíble. ¿Sabes, Domingo? De los 21 capítulos de Juan, ¿sabes tú cuál fue uno de los capítulos que me tocó más años estudiar? Este. Después por ahí el 5 y el 6, No, pero claro. este capítulo, para mí hay tanto, pero cuando enteré de la relación que tiene con el capítulo 4, que lo vamos a ver en la próxima célula. Está tremendo. Hay que Porque hacer- vamos a- ¿sabe lo que vamos a ir pasó haciendo aquí una con Jesús? comparación. Sí, dime. Jesús estaba manifestando a Nicodemo como el Salvador, Sí, pero en una forma simbólica, Sí. con una serpiente ahí, a un judío. a un judío, ¿ok? Y en el 4, Y vamos a ver. ahora va a venir a hablar con otra persona. A ver. Bueno, se lo dejamos como un misterio. El capítulo 4, váyanlo viendo. Es tremendo y vamos a hacer, también vamos a tomar un tiempecito para compararlos en cierta manera. Así es que, qué bueno que estuvieron con nosotros en esta célula del capítulo 3 y los dejamos con el misterio para ver el capítulo 4 en la próxima. Qué bueno que han estado con nosotros. Domingo, ¿quisieras despedirlo? Amado Padre, gracias te damos por la revelación después de tantos siglos, después que sufrieron tanto los cristianos para llegar a producir las traducciones como la que tenemos ahora en español para estudiar todos estos misterios preciosos. Y gracias, Señor, porque aquí estamos ahora también siendo colaboradores con otros ministerios de gracia y salvación, exponiendo la vida de Cristo según la ve Juan en todo su ministerio en este libro que escribió. Bendice al que está mirando y oyendo y ayúdanos a nosotros en las continuas revelaciones de tu palabra para compartirla con el que más lo necesita. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, qué bueno que están con nosotros y las van a estar a su disposición para ustedes o para pasarlas a otras personas. Inviten a otras personas, utilícenlas, para eso están hechas estas células dinámicas y sobre todo esta sección, con más razón, del libro de Juan. Nos vemos en la próxima. Que Dios los bendiga ricamente. Muchas gracias, Domingo, por estar con Amén, nosotros. amén, hermano.